de lo que son los medios impugnatorios, voy a dividir el tema en dos cuestiones. La primera es que voy a referirme a cuestiones generales en torno a lo que son los medios impugnatorios para, en la parte final, vamos a analizar netamente lo que son las reformas al recurso de casación. Pero principalmente dentro de todo el desarrollo que voy a realizar, voy a irles comentando las diversas reformas que se han dado al Código Procesal Civil, principalmente en lo que son los medios impugnatorios, por la Ley 31.591, que fue publicada el 26 de octubre del año 2022, que hace importantes modificaciones y reformas en torno a todo el sistema de medios impugnatorios en el proceso civil. Y comenzamos de la siguiente manera. Ubiquémonos en ese texto literario del autor Franz Kafka, conocido por todos por su obra La Metamorfosis, que señala dentro del libro Proceso lo siguiente: interpretas mal los hechos, dijo el sacerdote, la sentencia no se pronuncia de una vez, el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia. Entonces, muchas veces, la mora procesal hace de que si esto no se emite de manera concreta, en el tiempo oportuno, hace de que se genere esta percepción frente a la población en torno a la actividad y cómo debería responder el sistema de justicia. Y más aún si estamos en un contexto en el cual la sentencia y la decisión judicial no va a ser del agrado de todos, se puede considerar injusta, se puede considerar que afecta sus derechos de esa parte procesal y finalmente no se encuentran de acuerdo en torno al contenido y desarrollo de la misma. Es así que la impugnación va dirigida hacia esos cuatro ejes. La impugnación la entendemos dentro del campo procesal por aquel acto que consiste en objetar, en rebatir, en refutar un acto jurídico procesal de cualquier naturaleza y en contradecir. Objetamos lo que se dice en esa resolución, buscamos rebatir con nuestros fundamentos lo que se señaló en esa resolución, lo que recogió de lo actuado en el proceso, lo que recogió en relación a lo que dijo una parte, distinta a la que dijo la otra, y también puede ir dirigido a refutar un acto jurídico procesal de distinta naturaleza, porque en el proceso se desarrollan diversos actos procesales dentro de ese camino que sigue el proceso hasta la culminación en la decisión final, que es la sentencia, que finalmente tendrá que ser ejecutada y también contradecir. Y la contradicción va dentro de ese ámbito al derecho de contradicción que tenemos todos, que en base a nuestros argumentos podemos hacer que se nos escuche y se tome en cuenta eso que estamos indicando y finalmente merezca una respuesta judicial, si es acertado ese argumento o no, pero tiene que haber un pronunciamiento en relación a lo que estamos indicando. Cuando nos ubicamos dentro de los medios impugnatorios, lo tenemos que dividir en dos grandes grupos. Uno primero, que son los remedios, que ¿qué buscan los remedios? Los remedios van dirigidos hacia actos procesales no contenidos en resoluciones judiciales. Esto es emitido por parte del juez o por los auxiliares jurisdiccionales. ¿El juez puede emitir actos procesales no contenidos en resoluciones? Sí, lo puede hacer. Supongamos, por ejemplo, un acta de una diligencia de inspección judicial. Y en la misma diligencia de inspección judicial comienza a describir varias situaciones que se dan, ¿no? Recordemos que la inspección judicial es aquel acto en el cual el juez, no como anteriormente se denominaba inspección ocular, sino el juez describe lo que ve, lo que escucha, lo que puede oler o, en este caso, lo que puede también apreciar, vista, oído y olfato. Y en tal sentido es de que puede existir algún error en torno a lo descrito en esa acta. Y se emplea el medio impugnatorio para efectos de que se pueda enmendar ese error en esa acta que ha emitido el juez. También por parte de los auxiliares jurisdiccionales, supongamos una diligencia de lanzamiento en la cual únicamente va el secretario judicial a efectuar esa diligencia de lanzamiento. Pero se da la eventualidad de que de repente el secretario judicial lanza un inmueble que no corresponde, como hubo un caso judicial en el cual conocí,
que se dio la situación en la cual eran unas galerías en un centro comercial y se dio la eventualidad de que dentro de esa galería, un día antes, la parte procesal, el abogado que iba a realizar la diligencia comienza a hacer pintas y de manera errónea en una tienda, en un local que no correspondía al demandado, le pone la consignación del número que correspondía al demandado de ese proceso, cuando no era esa tienda. Y producto de esto es que al día siguiente el secretario va a hacer el lanzamiento de esa tienda porque lo apreció con el número, lo cual ameritó que se tuviera que realizar, en este caso, a través de un remedio, pedir y enervar este acto procesal. Y es así de que los remedios buscan, reitero esto, atacar actos procesales no contenidos propiamente en resoluciones. Y lo cual también conlleva a que me refiera a que también en muchos casos dentro de los remedios podemos encontrar los diversos tipos de nulidades descritas por el artículo 172 y siguientes del Código Procesal Civil. Y en cuanto a las nulidades que contiene este articulado en referencia, debo señalar que tenemos que entender que si hablamos de la nulidad conforme a lo que reza el artículo 171 del Código Procesal Civil sanciona solo por causas establecidas en la ley. Y señala este articulado que, sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Es decir, este articulado permite la nulidad cuando se prescribe también una determinada formalidad en el marco legal. Y es así que puede haber una nulidad contra un acto procesal no contenido en una resolución como contra uno contenido en una resolución, pero siempre tengamos en cuenta que la nulidad va dirigida hacia aquella cuestión que sobrepasa, porque lo que se busca dentro de los articulados de la nulidad es buscar que la resolución o el acto procesal prevalezca. Y no me dejará mentir el código que en el artículo 172 señala claramente maneras de cómo hacer que no se pueda declarar la nulidad de una resolución o un acto procesal. Y hablamos de los principios de convalidación, hablamos de los principios de subsanación e integración. Convalidación, vamos a retornar. Convalidación en cuanto a lo que se refiere a que, por ejemplo, tratándose de un vicio de notificación, si la parte manifiesta haber tomado conocimiento de ese acto procesal de notificación, este quedaría convalidado pese a que en la forma este no cumplió con la formalidad establecida, como por ejemplo se consignó mal el domicilio, pero la parte se apersona y dice: señor juez, yo he tomado conocimiento de ese acto procesal de notificación. Y es así que el acto procesal se convalida por la propia manifestación del litigante al cual iba dirigido ese acto procesal de notificación. También hay convalidación cuando el acto procesal, no obstante de carecer de un requisito formal, logra la finalidad para la que estaba destinado, como en el acto de notificación que les estaba comentando. También hay convalidación tácita, señala el código, cuando el facultado para plantear la nulidad no la formula en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo. Y ahí estamos hablando del aspecto relativo a la oportunidad para ello. Cuando nos referimos al aspecto relativo a la integración, nos referimos a aquel ámbito en el cual, dentro de la decisión judicial, existe una fundamentación, pero sin embargo se omite de repente en la parte decisoria de esa decisión indicar el sentido en el cual fue resuelto, pero sin embargo se hace el desarrollo respectivo en dicho ámbito. También en este contexto la subsanación va en ese sentido de que el acto pudiera buscar no enervarse por algún tipo de circunstancia que permita esto, dado que, por ejemplo, el superior, cuando conoce el recurso de apelación y se pronuncia en torno al mismo, puede subsanarlo. Me estoy refiriendo a subsanación en cuanto a la resolución, pero siempre y cuando exista un desarrollo en torno a lo mismo. Les pongo un ejemplo claro que incluso fue abordado dentro del tercer pleno civil casatorio en este aspecto. El tercer pleno civil casatorio, por ejemplo, refiere que en el caso de la separación de hecho, si se da la eventualidad, si se da la situación en la cual, supongamos, de que
el juez decide otorgar la indemnización por el tema relativo al cónyuge perjudicado, hace el desarrollo en la sentencia de todo esto, pero sin embargo, obvia en la parte decisoria, indicar, pero lo desarrolla, señala el monto que le va a otorgar en la parte final de la sentencia, en la parte decisoria, de indicar este monto, el juez revisor lo puede integrar, porque así lo establece este pleno y también este artículo 162 lo permite en dichos términos. Muy bien, entonces entendamos que los remedios también pueden ir dirigidos, porque va dirigido contra actos procesales no contenidos en resoluciones, también podría tomar en cuenta lo que es la nulidad de actos procesales no contenidos en resoluciones, como también actos procesales contenidos en resoluciones, como lo conocemos. Ahora bien, hablemos de los recursos. Los recursos van dirigidos por la parte que se considere agraviada, afectada por una resolución judicial, que puede ser parte en el proceso o tercero legitimado, porque esa es otra de las características de los medios impugnatorios, que como vamos a ver en cuanto a los presupuestos, estos exigen determinadas condiciones para su interposición. Y es en ese sentido en el cual, por ejemplo, se requiere que exista un proceso o un acto procesal susceptible de impugnación. Tiene que haber un proceso y un acto procesal susceptible de impugnación. Les pongo un ejemplo de un acto procesal no susceptible de impugnación. Hay determinadas resoluciones en las cuales no se puede apelar. Supongamos, por ejemplo, el contenido del artículo 194, que refiere la prueba de oficio. Claro, siempre y cuando cumpla con los parámetros de que se cumple el requisito de excepcionalidad, que el juez no reemplaza a las partes en la carga de probar, que se cite la fuente de prueba y que se motive la decisión. Si se cumple con los tres presupuestos, esta decisión es impugnable. Así lo desarrolla el 10º Pleno Civil Casatorio, con el agregado que si se concede la apelación, se va a hacer con la calidad de diferida y en este contexto tendrá que apelarse la sentencia para que también pueda revisarse esta decisión. En tal sentido, es de que hay actos procesales que no resultan susceptibles de impugnación. Entonces, esa sería la primera barrera que tendríamos si pretendemos impugnar una decisión que el Código señala que tiene esta connotación de inimpugnable. Por otro lado, que la resolución no tenga la calidad de cosa juzgada. ¿Qué entendemos por cosa juzgada? Entendemos aquella decisión la cual ya ha obedecido un pronunciamiento, la decisión tiene la calidad ejecutoriada o las partes han renunciado a impugnar esa decisión. Entonces tendría bajo ese ámbito la calidad de cosa juzgada, que el recurrente integre la relación jurídica procesal, porque recordemos que los medios impugnatorios únicamente van dirigidos para las partes procesales o terceros legitimados. Es por esto de que ustedes conocen los procesos de desalojo por ocupación precaria y recordemos que siempre en la etapa de ejecución, una vez que ya se da la orden de lanzamiento, varias partes pretenden ingresar al proceso. Y en ese contexto es de que, siguiendo un poco lo que establece el Código Procesal Civil, se entiende que la oportunidad para que partes, las cuales no forman parte de la relación jurídica procesal, puedan incorporarse es hasta la etapa de trámite. Y claramente, en este ámbito, el Código Procesal Civil señala que al notificarse el auto admisorio de la demanda con los recaudos de la demanda y anexos, deberá señalarse por parte del notificador si es que existe un tercero e indicársele que pueda personarse al proceso. Es decir, hasta dentro de la etapa de trámite puede incorporarse cualquier tercero dentro del proceso de desalojo. Pero llegada la etapa de ejecución, ya tiene una sentencia que tiene la condición de ejecutoriada y calidad de cosa juzgada, el desalojo se va a realizar contra todos, contra todas las partes y no puede ya en esa oportunidad incorporarse terceros. Contra todos se ejecuta la orden de desalojo. En tal sentido, es de que ya no podría pretender impugnar esa decisión a personarse una persona a la cual no fue incorporada en la etapa de trámite. Para esto ya existe, como lo establece nuestro ordenamiento procesal, que la persona tenga que acudir a un proceso de tercería, un interdicto por despojo arbitrario. En ese sentido, es de que podría acudir a esta figura procesal
contenida en el Código Procesal Civil, la cual se puede ejercer dentro del plazo de 1 año. Muy bien, la otra característica es la existencia de un gravamen o un perjuicio, que la resolución que se impugna causa un perjuicio a quien le impugna. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica esto? Esto implica de que yo no voy a impugnar, yo no voy a pretender que se me conceda una apelación si es que esa resolución no me causa ningún tipo de afectación, no me causa ningún tipo de perjuicio. Yo no voy a impugnar porque esa resolución a Pedrito, a mi vecino o a la otra parte procesal le puede causar algún perjuicio, sino tiene que ser un perjuicio directo hacia mi persona. Y eso también conlleva a la figura del interés para apelar. Y es una de las cuestiones las cuales se va a verificar para el concesorio. Por otro lado, la voluntad expresa de impugnar no se puede suponer. El juez no puede entender que de repente tácitamente pretende impugnar, sino que claramente se tiene que indicar: impugno tal resolución de tal fecha o tal acto procesal con la indicación respectiva. Y así tiene que haber una voluntad expresa para impugnar. El juez no puede interpretarlo, no puede entenderlo tácitamente. Claro, a excepción de otros otorgamientos distintos al ordenamiento procesal civil, en el cual les comento, como por ejemplo el nuevo Código Procesal Constitucional ha señalado claramente que la apelación no necesariamente tiene que cumplir con las formalidades o indicar los agravios. Simplemente se apela, no cumple con las formalidades y va hacia el órgano de segunda instancia. Es decir, el juez de primera instancia no puede hacer calificación alguna. Por otro lado, el cumplimiento de los requisitos. Requisitos que vamos a ver a continuación dentro de este sentido. Lo primero, hablemos de los requisitos de los medios impugnatorios. Por un lado, nos estamos refiriendo a que se interpone ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Quién puede ser el órgano jurisdiccional competente? Un juez de paz letrado, un juez especializado, un juez, una sala superior, o en su defecto puede ser el propio juez donde se inicia la instancia de impugnación, que es el juez de paz letrado, entre otras. Tiene que estar dirigido hacia el superior jerárquico, pero también, como vamos a ver, el mismo juez puede pronunciarse en torno a un medio impugnatorio. La observancia del plazo para recurrir, también. Y los plazos son perentorios. Los plazos son perentorios en tal sentido. Si yo dejé transcurrir el plazo para impugnar, el proceso no se va a retrotraer para darme la oportunidad de que yo pueda impugnar. Esto es claro y así lo establece nuestro ordenamiento procesal civil. Pero reparemos en lo que es la adecuación del recurso, que implica hacer uso del medio impugnatorio previsto en el ordenamiento procesal de acuerdo con la naturaleza de la resolución cuestionada. Y muchas veces por el tema de la adecuación del recurso es que no se concede el recurso principalmente de apelación, porque en algunos casos va dirigido contra un auto. Y supongamos que lo que me corresponde a mí es, se emite una medida cautelar en la cual lo que se hace es otorgarse la medida cautelar. Yo pretendo impugnarla, pero sin embargo, ¿qué establece el ordenamiento procesal civil al respecto? Lo que establece es que primero tú tienes que oponerte a esa medida cautelar y la oposición va a implicar que se revisen los requisitos para la concesión de la medida cautelar. El peligro en la demora, se va a verificar también lo que es la apariencia del derecho, el famus boni iuris, se va a verificar la adecuación del recurso entre los presupuestos que se verifica para ello. Y es así de que primero yo tengo que oponerme para que posteriormente tenga la oportunidad de impugnar esa resolución que declara fundada o infundada mi oposición. Yo no puedo saltarme eso y apelar. ¿Por qué? Recordemos de ese requisito que es la adecuación del recurso, hacer uso del medio impugnatorio previsto para enervar esa decisión. O tampoco podría pretender emplear una nulidad si es que no es el medio previsto. Hay que tomar en cuenta este aspecto. Dentro de otros requisitos, debemos referirnos a lo que es la fundamentación del recurso. Y aquí debe precisarse el agravio, el vicio o error que lo motiva, así como las normas en que se sustenta el mismo. La fundamentación, indicar claramente por qué estoy impugnando, qué agravio, qué menoscabo, qué afectación me causa esa decisión que se ha emitido.
y el vicio o error. ¿En qué se ha equivocado ese juez? Y los errores los podemos dividir claramente en tres: el error improcedendo, el error adjudicando y el error incogitando. Error improcedendo, que son los errores en cuanto al desarrollo del proceso, los errores en el proceso. Errores, por ejemplo, en cuanto a una notificación deficiente, errores de repente que se han cometido dentro del desarrollo de una audiencia, entre otros más que podrían darse. En tanto, los errores adjudicando van dirigidos a aquellos errores en cuanto a lo que es la interpretación, lo que es la aplicación o lo que es la inaplicación, por ejemplo, normativa, en cuanto a la interpretación que ha hecho el juez de la norma, en la sentencia, supongamos, la inaplicación de la norma que debería aplicarse o la no aplicación. Y es el criterio que se ha empleado dentro de este tipo de error. Y los errores incogitando es lo que todos conocemos en cuanto a lo que es la motivación de las decisiones. La motivación, el juez ha tenido una motivación aparente, el juez ha tenido una motivación errónea entre las diversos tipos de motivaciones que han sido claramente ya definidas en cuanto a las decisiones que emitió el Tribunal Constitucional, como por ejemplo en el caso de Juliana Yamoja Hilares. En ese sentido, tengamos en cuenta que la fundamentación, el agravio y el vicio-error son trascendentales para los presupuestos que tenemos que observar en cuanto a la fundamentación de nuestro recurso impugnatorio. Claro, estamos hablando también del pago de la tasa judicial correspondiente. Y esto es también un requisito que se exige para efectos del medio impugnatorio, salvo que cuente con auxilio judicial que haga que no tenga que pagar ese arancel, ¿no? Pero estamos hablando del auxilio judicial que ya ha sido concedido porque esta persona no puede, de pagar esa tasa judicial, puede afectar su subsistencia, no tiene los medios para ello, o de repente que vive en una zona de extrema pobreza, que por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya sido declarado como tal y se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales. Por otro lado, es de que no se haya interpuesto otro recurso contra la resolución que se impugna. Es decir, yo simultáneamente no puedo plantear una nulidad y una apelación, sino netamente tengo que optar por uno de los mismos. No puede haber dos recursos contra una misma decisión. Muy bien, por otro lado, hablemos, ya ingresando a lo que son los medios impugnatorios, hablemos del primer medio impugnatorio del proceso civil, como es el recurso de reposición. El recurso de reposición, ¿a qué va dirigido? Es aquel que se hace valer contra las resoluciones que no tienen estructura, fundamentos de la decisión que la contiene, que propiamente nos referimos a lo que son los decretos, que son resoluciones de mero trámite, resoluciones de impulso del proceso. Un decreto puede ser un téngase presente, una agregues a los autos, una variación de un domicilio procesal, una designación de un abogado, que incluso, dada la poca rigurosidad en cuanto a la fundamentación que tiene el decreto, se permite que el propio auxiliar jurisdiccional pueda únicamente suscribirlo sin que tenga la suscripción por parte del juez. Lo señala la propia norma procesal y permite esto por la propia no exigencia de una fundamentación en cuanto a lo que son los decretos. Y es así que la reposición, por esencia, lo que procura, lo que busca es de que el propio órgano jurisdiccional que emitió esa decisión la revise, nuevamente la verifique para efectos de que anule o revoque su resolución y la reponga la causa al trámite que correspondía. Y esto, por lo general, dentro de la doctrina procesal, dentro de la legislación procesal, se encuentra regulado en la mayor parte de ordenamientos procesales civiles. Hay que tomar en cuenta, en relación a ello, que su tramitación se encuentra regulado dentro del artículo 363, pero aquí debo hacerles una mención al respecto, que es de que muchas veces ustedes han podido observar que hay decisiones judiciales las cuales resuelven algo en 3 líneas o 2 líneas y se confunde con lo que es un decreto, cuando no lo es. Recordemos que un decreto nunca va a resolver algo, va a declarar fundado un pedido, infundado un pedido, o improcedente o inadmisible un pedido, aunque puede estar
en 2 o 3 líneas, aunque no es lo ideal o lo que se debería observar siguiéndose lo regulado por el ordenamiento procesal, pero muchos órganos jurisdiccionales lo hacen. Desde que encontremos un aspecto de la resolución que sea emitida en pocas líneas y resuelve algo, no es un decreto, sino se trata de un auto. Y es así que no entremos en errores, porque muchas veces si vamos a plantear contra esa resolución un recurso de reposición, nos van a declarar improcedente porque de repente correspondía a la apelación, porque se trataba de un auto. Y yo he visto infinidad de casos en los cuales se ha dado este tipo de situaciones en las cuales muchas veces ha habido error porque el propio órgano jurisdiccional lo ha propiciado al emitir la resolución bajo esa estructura que no correspondía. Y siempre un decreto, siempre tengamos en cuenta, un decreto tan solo va a impulsar el proceso, no va a resolver nada al respecto. A tomar en cuenta esto para evitar incurrir en errores. A ver, acá hay una cuestión, vamos a proceder a absolver antes de seguir avanzando. Vamos a ver, muy aparte de la impugnación, cuando el caso está en el juzgado, se puede apelar si se trata de caso de menores. A ver, cuando el caso está en el juzgado de la impugnación. Bueno, vamos a hablar de los diversos tipos de impugnación, pero hay que tomar en cuenta de que la propia norma procesal establece los parámetros o no para el tipo de impugnación que vamos a emplear. En caso de menores, el propio Código de los Niños y Adolescentes señala las decisiones que se pueden apelar o no, dentro de lo genérico un poco de su pregunta. Lo otro que me preguntan acá es que si se puede interponer nulidad y de lo resuelto apelar. Muy bien, si se interpone nulidad y en este caso hay un pronunciamiento que declara infundado, esa nulidad, ¿yo puedo apelar esa resolución? ¿Lo declara fundado? Sí, puedo impugnarlo. Puedo impugnar esa resolución. Pero lo que no se podría hacer es de que después de lo que resuelve el órgano de segunda instancia, que, por ejemplo, confirma esa decisión, yo pretendo nuevamente plantear una nulidad contra lo resuelto por la instancia superior y que merece un nuevo pronunciamiento del órgano de primera instancia. Eso no se podría realizar, pero sí se puede verificar lo que usted indica. ¿Qué pasaría cuando el juez no se presenta a la audiencia? Bueno, es claro en cuanto a nuestro Código Procesal Civil, en cuanto a que las audiencias se tienen que realizar con la presencia personal del juez. No se puede delegar, no puede estar únicamente el secretario, sino que tiene que estar el juez. Cosa que el antecesor del Código Procesal Civil, el Código de Procedimientos Civiles, sí lo permitía. En este caso no se podría hacer. ¿Qué error se puede cometer en la audiencia? En la audiencia se puede cometer varios errores. Por ejemplo, si el juez emite una sentencia, puede cometer errores en judicando en cuanto a la aplicación de normas, en cuanto también puede haberse dado errores de procedimiento en la audiencia. Por ejemplo, supongamos que se salta una etapa procesal que correspondía realizarse y no se realiza. En todo ese tema de oralidad, es claro de que no nos situamos, no nos basamos en lo que es el Código Procesal Civil, sino que hay normas que desarrollan todo eso, que principalmente son resoluciones administrativas e incluye, como han podido verificar en las otras clases que se han referido, que hay una audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos que tiene una base netamente bajo una norma administrativa, como es el reglamento, organización y funciones del módulo corporativo civil de litigación oral o lo que es el MOF, el manual de organización y funciones del mismo. Y en tal sentido, señala los procedimientos como, por ejemplo, nuevamente retoma a que después de la presentación de los alegatos de apertura, el juez tiene que invitar a conciliar a las partes. Y eso se encuentra regulado administrativamente. Pero supongamos que por esas cosas de la vida, el juez salta eso. Ahí podría cometerse un error, ya estaríamos hablando de adjudicando porque no está aplicando esa normatividad administrativa. Cuando el juez no te concede una apelación en una audiencia. Bueno, esto lo voy a hablar ya, tu pregunta la voy a dejar para efectos de cuando llegue al recurso de apelación, ahí con claridad te la respondo. La última pregunta que formulan acá es, en las zonas que se encuentra exonerada de pago de tasas judiciales, ¿es obligatorio pagar cese de notificación? No, porque las tasas de judiciales
también se entiende que para el pago de la cédula de notificación actualmente se paga un arancel judicial. Y en este caso, por el Poder Judicial busca, dado que entendamos que el proceso civil gira en torno al pago de tasas, estas también tienen la función de buscar proteger a la parte que no tenía recursos, pero dentro de la normatividad de los aranceles judiciales, actualmente se establece de que al finalizar el proceso, si esa parte que se ha encontrado beneficiada por esto, ¿no? Se declara fundada la demanda a su favor, se le va las costas y en este caso los aranceles judiciales que le ha exonerado el Poder Judicial, se le va a cobrar a la parte que ha perdido el proceso. Es decir, al final no llega a perderse esto si es que existe una tutela a esa parte procesal. Muy bien, esto lo dejamos para la parte final de anular y revocar. Continúo, por favor, y luego avanzo con el resto de preguntas. Muy bien, entonces, esto es el trámite de lo que es la reposición. En primer lugar, el plazo para su interposición es de 3 días. ¿Por qué? Ustedes van a notar que el Código Procesal Civil, por lo general, cuando es una apelación para un auto, siempre el plazo va a ser de 3 días, siempre. Siempre el plazo va a ser de 3 días. Y en tal sentido, todo el Código Procesal Civil, como se trata de un auto, establece un plazo de 3 días. Claro, la única excepcionalidad podríamos referir que es el proceso sumarísimo que establece un plazo de 3 días para apelarse la sentencia, ¿no? Que lo establece en dichos términos. En el caso de advertirse que es inadmisible el recurso de reposición o improcedente, el juez debe declararlo como tal en la resolución, porque va a revisar nuevamente su resolución y en tal sentido dispondrá lo pertinente en ese contexto. Y se advierte en forma evidente el error, va a proceder a revocar la resolución y a emitir un nuevo pronunciamiento en la misma decisión. Hay que tomar en cuenta también de que si el juez considera necesario, puede correr el traslado del recurso a la contraparte por el plazo de 3 días. Puede correr traslado si requiere escuchar lo que dice la otra parte y también promover el contradictorio. De esa manera, escuchar lo que dice la otra parte antes de resolver. Con la absolución o no, en el plazo fijado, se procederá a resolver el recurso. Porque la norma no establece de que necesariamente tengan que correr el traslado. Ya es criterio optativo del juez, ya va de acuerdo a su discrecionalidad si lo estima sí o no. Y en caso de ser interpuesto en la audiencia, se resuelve en forma inmediata en la misma, porque hay que tomar en cuenta de que el plazo para pretenderse interponer el recurso de reposición en una audiencia, que cuya resolución se emita ahí, es en la misma audiencia. No vamos a esperar el plazo de 3 días porque se apela dentro de la audiencia, no fuera de la misma. Y el auto que resolvió la reposición es inimpugnable. Es otra de las resoluciones las cuales no pueden ser objeto de impugnación. Muy bien, creo que el participante, el señor Edison Paredes, quiere formular una pregunta. Lo escuchamos. Buenas noches. Sí, doctor. Le voy a dar paso al doctor Edison. Doctor Edison, una pregunta, por favor. Y también agradecer a nuestros participantes, 420 conectados hoy con Udiápolis. Sí, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, doctor, mediante ley, la 31.591 se modificó el Código Procesal Civil, ¿no? Respecto a lo que es la inadmisibilidad e improcedencia en cuanto a las apelaciones. Y en este artículo 367 habla sobre, dice, ¿no? La apelación que no acompañe el recibo de tasa, se interponga fuera del plazo, que no tenga fundamento, o dice, eso es lo que me interesa más, o no precise el agravio, dice, será de plano declarado inadmisible o improcedente. ¿Cómo se debe definir el agravio, doctor? Porque creo que acá hay veces, por ejemplo, he visto algunas veces en el agravio ponen como que, por ejemplo, ¿no? Se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Eso sería un agravio, doctor? Claro, es un agravio dentro de los muchos que se pueden esbozar. La motivación de las resoluciones es un agravio, como dije, lo tienes que situar como un error incogitando de la decisión. Un error incogitando es en cuanto a la motivación. Pero vayamos a tu pregunta específica, que es el contenido del artículo 367. Justamente acá tengo la propia norma, la anterior, y tengo la ley 31.591 que la modifica. ¿Qué dice la parte que tú has señalado, no? Señala lo siguiente.
dentro de lo que señala el recurso de apelación, dentro del plazo legal, dentro de que se acompañe la tasa judicial, dentro de que se observe nuevamente, insisto, en el plazo, se ordenará que el recurrente subsane en un plazo no mayor de 5 días la omisión o defecto. Más adelante señala de que, señala en este caso, en cuanto a que si se pudiera advertir en el recibo el pago de la tasa judicial, de la tasa respectiva, en la cédula de notificación, en la autorización del recurso por el letrado colegiado o en la firma recurrente, si tiene domicilio en la ciudad, sede del órgano judicial y conoce la apelación. Es decir, algunas cuestiones en cuanto a la interposición del recurso, pero vayamos a la parte que tú señalas. De no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso. ¿Qué implica el rechazo? Esto implica de que hay que entender dos cosas, ¿no? Que si al momento que se presenta el recurso respectivo, lo que va a hacer el juez es calificarlo si cumple con los presupuestos de admisibilidad y de procedencia. Entendamos de admisibilidad aquellas cuestiones formales y la procedencia, cuestiones de fondo del recurso de apelación. El texto de este artículo a su antecesor tenía una deficiencia que iba en lo siguiente, ¿no? El texto anterior a esta ley señalaba: de no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso y será declarado inadmisible. En tal sentido, estamos hablando de si rechazas, ¿vas a declarar inadmisible? No, estás rechazando por no haber cumplido con algún tipo de observación que se te hizo. Y claro, el código contenía en algunos aspectos, como por ejemplo también cuando vayamos a la queja, hablaba de la inadmisibilidad de plano. Acá ya habla que no vas a declarar inadmisible de plano, sino ya rechazarlo. Lo debemos entender en dichos términos. Y estamos hablando de cuestiones, observaciones puntuales que se hayan realizado en este sentido dentro de lo que es el recurso de apelación. Ya, esto lo voy a dejar para la parte de los autos, ahí voy a proceder a responder lo respectivo. Bueno, si no hay ningún interrogante hacia lo que es la reposición, pasemos al que es mayormente empleado, del cual vamos a poder hablar muchas más cuestiones, y aquí más puedo adentrarme en cuanto a las modificaciones que se han realizado al Código Procesal Civil, que es el recurso de apelación. Entendamos que el recurso de apelación va dirigido contra dos ámbitos: lo que son los autos y lo que son las sentencias. ¿Qué entendemos por autos? Aquellas resoluciones las cuales se pronuncian, resuelven algún tipo de pedido efectuado por las partes, pero cuenta con tres partes netamente delimitadas. Tiene en este caso, describe el pedido, va a tener una fundamentación en torno a cómo va a resolver el pedido y va a tener una parte decisoria. Declara fundado el pedido, declara improcedente o lo admite en este contexto. Y las sentencias, que pone fin a la instancia, que resuelve la cuestión controvertida y la que finalmente se va a pronunciar en torno a las pretensiones formuladas por la parte. Me refiero a pretensiones porque se va a pronunciar si existe pretensiones en la demanda, como también si existe algún tipo de pretensión reconvencional. En ese sentido se va a pronunciar el recurso de apelación, la sentencia sobre todos estos aspectos, declarando fundada si acoge la pretensión formulada, declarando infundada si la desestima, o improcedente cuando es una sentencia de carácter inhibitoria. La cual, ¿por qué se declararía improcedente una sentencia? Cuando no existe manera de que se pronuncie sobre el fondo, porque supongamos de que se da cuenta de que no existe una relación jurídica procesal válida, porque de repente carece de algún requisito de la acción o de algún presupuesto procesal. Requisito de la acción, recordemos que sea un caso justiciable, que la legitimidad para obrar, el interés para obrar. Hablemos de lo que son los presupuestos procesales: requisito de la demanda, competencia del juez y capacidad de las partes. Ahí se emitiría una sentencia inhibitoria si se observa que no se advirtió de su oportunidad, lo cual limita que pueda emitirse un pronunciamiento sobre el fondo. Muy bien, volvamos a este punto. Entonces, el recurso de apelación
lo que busca, lo que pretende, es la eliminación de la resolución del juez inferior y su sustitución por otra que dicte el superior jerárquico. Es por ello que en doctrina algunos autores lo denominan remedio procesal, que va dirigido, va encaminado a lograr que un órgano jerárquicamente superior con respecto al que dictó una resolución que se considere injusta e ilegal, la revoque o la reforme total o parcialmente. En este sentido, es de que lo que procura el recurso de apelación es de que un juez distinto, diferente al que emitió la resolución, la revoque, la reforme o declare su nulidad para que se emita un nuevo pronunciamiento en este contexto. De acá vemos los dos ámbitos hacia lo cual va dirigido el recurso de apelación, que es contra las sentencias emitidas por los organismos que operan como primera instancia, es decir, las sentencias expedidas por los jueces especializados civiles que van a ser vistas por los jueces de la sala superior respectiva, y aquí se efectúa lo que son las sentencias impugnables por casación, porque la casación es completamente distinto, no es una apelación, sino va dirigido a causales específicas. Es por esto de que hablamos de que es un recurso extraordinario. Muy bien, en el caso de que sea una sentencia emitida por un juez de paz letrado, esta será revisada por el juzgado especializado a través del recurso de apelación, pero tengamos en cuenta que conforme al texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, culmina la instancia con la revisión que hace el juez especializado. Y aquí se cumpliría la doble instancia, no se podía pretender de que esto vaya hasta una sala superior, porque ese derecho a la doble instancia se cumple con que la decisión sea revisada por un juez diferente y que el proceso mínimo vaya hacia dos instancias. No se puede aspirar de que para garantizar ese derecho a la doble instancia vaya a la Corte Suprema o una sala superior. En el caso de procesos iniciados en un juzgado de paz letrado, estos culminarán en el juzgado especializado. Los autos, como ya lo referimos, excepto aquellos que se expidan en la tramitación de una articulación y que este código excluya conforme lo establece el artículo 365, inciso segundo, que claramente señala contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una articulación. ¿Y qué entendemos por articulación? Aquí nos referimos a aquellos supuestos en los cuales el litigante lo que va a hacer, lo que va a buscar es promover la nulidad de los actuados judiciales, a veces con el afán de dilatar o entorpecer el desarrollo del proceso, apartándose de los supuestos en los que el ordenamiento procesal civil expresamente lo autoriza. Yo debía, en este contexto, yo debía impugnar esa decisión, se me pasa el plazo y opto por la nulidad. Y no es la primera oportunidad que tuve para hacerlo, de repente presenté un escrito anteriormente. Entonces, ahí estaríamos hablando de una articulación, conforme lo regula el ordenamiento procesal civil. A ver, ya tu pregunta va hacia el ámbito del Código Procesal Penal. Yo ahí sí no entro mucho, pero te puedo hablar de manera general en cuanto a lo que son los medios impugnatorios. Tú me preguntas qué pasa si la carpeta fiscal está muy débil, en la primera instancia el juez trata de archivarlo o no hay posibilidad de que pueda apelar. Bueno, yo me eximo un poco de esa pregunta porque va más hacia el ámbito procesal penal, sobre lo cual no estamos hablando el día de hoy y tampoco es mi especialidad. Por eso me dispenso de responderte la pregunta. Por doble instancia se refiere a un doble grado de el aspecto jurisdiccional o un doble conforme. A ver, vamos a leer, creo que tu pregunta tiene dos partes. Claro, doble instancia, estamos hablando de que, a ver, entendamos de que el juez especializado emite una decisión en la cual declara fundada la demanda o infundada la misma. Esto va a la sala superior decide confirmar la sentencia de primera instancia. Cuando hay un pronunciamiento en el mismo sentido en dos instancias, estamos hablando
al doble conforme o, como tú lo refieres, al doble grado. Es correcto eso. A ver, ya lo respondimos esto. Creo que por acá había alguna pregunta. Muy bien. ¿Cuándo corresponde anular y cuándo corresponde revocar? ¿Cuándo corresponde anular y cuándo corresponde revocar? Es importante que entendamos que, y eso lo vamos a ver más claramente cuando hablemos del recurso de casación, corresponde revocar cuando el juez considera que lo resuelto por primera instancia, por el juez de primera instancia, no era lo adecuado y decide variar el sentido de esa decisión. Por ejemplo, resuelve declarar fundada la demanda y el juez superior decide revocarla y declararla improcedente. Revocar es variar el sentido de lo que se ha resuelto en primera instancia. Anular implicaría de que se declare no válida esa decisión por contener algún tipo de vicio que invalida esa decisión y la hace esa decisión un vicio insubsanable, que lo que generaría es de que se reponga al estado de esa causa y se vuelva a expedir un nuevo pronunciamiento en tal sentido. Estamos hablando de que la nulidad va a implicar de que no exista ese pronunciamiento y en su reemplazo se tenga que emitir otro nuevamente de acuerdo a los parámetros que se hayan podido indicar en la resolución del órgano revisor. Muy bien, ahora refirámonos a lo que son los requisitos de admisibilidad en cuanto a lo que es el recurso de apelación. Lo primero es que debe proponerse por el litigante que se siente agraviado por la resolución que impugna. Le afecta, le causa perjuicio, le genera algún tipo de menoscabo en la secuencia procesal esa decisión o le genera algún tipo de afectación al debido proceso, de repente al mismo, o le genera indefensión. Entre las diversas aristas que puede darse dentro de ese criterio amplio que implicaría el agravio. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta de que debe referirse a resoluciones contra las cuales el código admite su interposición, de lo cual ya me referí. Como por ejemplo, en el último caso que vimos de la reposición, no pretendería plantear un recurso de apelación contra una resolución que declara infundada el recurso de reposición, porque la propia norma lo prohíbe. Debe proponerse dentro del plazo que el ordenamiento señala, señalándose cada tipo de procedimiento, establece su plazo. Por ejemplo, para apelarse una sentencia, ya hablamos que por lo general para todos los autos son 3 días, y en el caso de una sentencia se señalan plazos que van desde los 3 días, que van desde los 5 o 10 días, de acuerdo a la vía procedimental. Proceso sumarísimo son 3 días, por ejemplo. Debe acompañarse el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. Y estos son los requisitos de admisibilidad, es decir, aquellos requisitos formales que se exigen. Y hay que diferenciarlo de lo que son los requisitos de procedencia, que son los requisitos de fondo en cuanto al recurso, que son los que están viendo ustedes a continuación. Que es, por un lado, que debe fundamentarse el medio impugnatorio indicando el error de hecho o de derecho. Ya nos referimos a errores de hecho o errores de hecho. Error de hecho, ¿qué podríamos entenderlo? ¿Cómo podríamos entender el error de hecho? De que alguna premisa contenida en el fundamento de la resolución sea errónea, no corresponda a lo que se ha desarrollado en el proceso o lo que han indicado las partes dentro del proceso, o de derecho en cuanto a la norma indicada, a la norma señalada en este contexto. Hablemos de un error de hecho en una resolución. Por ejemplo, muchas veces sabemos que utilizar equipos de cómputo y trabajar sobre formato de una decisión ya redactada, una decisión ya establecida, genera de que muchas veces se puedan quedar párrafos de otra resolución, más aún si nos encontramos distraídos al redactarla y se queda esto. Un error de hecho, por ejemplo, sería de que se mantenga un párrafo que no corresponde a lo que se está resolviendo. Un error de hecho viene en cuanto a la norma que se está citando o se está aplicando dentro de esa resolución. Y en tal sentido, el medio impugnatorio lo que irá es indicar al juez el error de hecho en cuanto a la premisa que se ha consignado en la resolución.
en cuanto a la premisa fáctica de algún hecho que se haya podido tomar para establecerse una conclusión o una de hecho, una premisa de derecho en cuanto a la norma que se está aplicando para resolverse esto dentro del aspecto relativo a ese silogismo en el cual el juez, en base a una premisa fáctica, va a aplicar una determinada norma. Y en ese contexto también debemos referirnos a el agravio que indica que esa resolución le causa al impugnante algún tipo de menoscabo, algún tipo de afectación, sustentándose su pretensión impugnatoria. En tal sentido, es de que tiene que estar claramente indicado esto porque va a ser el gran marco esto en torno a lo que se va a pronunciar el juez de segunda instancia, el juez revisor en este contexto. Acá hay una pregunta. A ver, vamos a responderla antes de pasar al siguiente tema. ¿Han cambiado los criterios o requisitos para presentar recursos de casación? Sí, han cambiado. Esto ya lo vamos a ver cuando ya llegue el recurso de casación, que es seguidamente a esta. Ahí te lo desarrollo a extensión y vas a ver los cambios. Te voy a hablar de lo que estaba anteriormente y lo que está actualmente. Acá hay otra pregunta. Un caso iniciado en el juzgado de paz letrado y en segunda instancia, visto por el colegiado, ¿por qué no puede ir en casación? Es que nunca un caso iniciado en un juez de paz letrado va a ser visto por un colegiado. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece con claridad de que las decisiones que son vistas en apelación por el juez especializado culminan ahí. La propia norma establece ese parámetro o ese techo para que no vaya hacia lo que es una sala superior, y mucho menos podríamos pretender de que sea visto por la Corte Suprema. En tal sentido, es de que tenemos que tomar en cuenta que ese derecho a la doble instancia, como lo señalé en la introducción, garantiza de que sea visto por dos jueces distintos, no se requieren 3 o 4, simplemente 2 jueces distintos, y que no se cumpliría. Es por eso que el legislador, dentro de lo que es la apelación, que es revisada por un juez especializado, ha considerado que ahí culmina la instancia y ya no podría ser visto por otro. Muy bien, acá hay otra pregunta. Cuando la notificación de la sentencia es vía electrónica, ¿hay una prórroga del acceso para apelación? Buena pregunta. En relación a la notificación electrónica de la sentencia, te digo 2 cuestiones. La primera, el artículo 155 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula todo lo que es la notificación electrónica y de esta manera también se modifica lo pertinente en cuanto a lo que es el Código Procesal Civil. Y dentro de esto establece las resoluciones en las cuales procede a notificarse por cédula. Y claramente este artículo 155 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala lo siguiente, y te voy a dar lectura para que te quede claramente qué resoluciones se notifican por cédula. Es el 155E y señala: sin perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes resoluciones judiciales deben ser notificadas por cédula. La que contenga el emplazamiento de la demanda, siempre la demanda se va a notificar por cédula, la declaración de rebeldía y la medida cautelar. También señala la sentencia o el auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. La resolución notificada por cédula surte efecto desde el día siguiente de su notificación. Es claro esto en ese aspecto. Entonces, si una sentencia y lo otro, creo que mucho lleva a confusión el tema de que en todo este desarrollo de las audiencias virtuales, el protocolo del desarrollo de las audiencias virtuales habilitó y señaló de que si las partes autorizan de que se notifique tan solo por la vía electrónica, ya se prescinde la notificación por cédula en el caso de una sentencia, pero tiene que ser con el asentimiento de las partes, porque la propia norma, el artículo que he dado lectura, establece que tiene que ser por cédula. Muy bien, ahora tu pregunta es en cuanto al cómputo del plazo. En cuanto a la notificación electrónica, es claro, el artículo 155 se computa dentro de lo que es, entiende como 3 días. Te llega la notificación, ese día no se contabiliza, dice cuenta el primero y el segundo día, porque dice después de recibir la notificación dentro del segundo día. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que claramente desarrolla este concepto y señala
que el cómputo se realiza después de que ingresó la notificación a los 2 días posteriores. Y si supongamos que esa notificación ingresa hoy y mañana es feriado o mañana es sábado o domingo, se computa a partir del día lunes siguiente, el día hábil siguiente. A tomar en cuenta esto porque la sentencia del Tribunal Constitucional desarrolla esto frente a las múltiples confusiones que hay en torno a la aplicación de ese artículo, porque en muchos casos se computaba esa notificación electrónica sin considerarse que se trate de un fin de semana o se contabilizaba desde el día que ingresó a la casilla electrónica. ¿Por qué se hace esto? Es la pregunta que voy a reflexionar con ustedes en voz alta, por una cuestión muy sencilla. La notificación electrónica, por ejemplo, si el servidor, el secretario o el auxiliar jurisdiccional la trabaja hoy día en la mañana, la notificación electrónica no les llega inmediatamente, sino que dentro del servidor va llegando a cualquier hora. No me dejarán mentir, ustedes han visto que su notificación electrónica incluso llega a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Es porque el servidor va dirigiéndolo conforme a la capacidad y entra en cualquier hora. No se puede computar. En ese sentido tampoco no se podría entender esto porque el propio Código Procesal Civil habla, por ejemplo, si queremos volvernos formalistas, que las diligencias, las actuaciones judiciales se realizan hasta las 8 de la noche. Ya ves, habría superado ese plazo y por eso es de que el legislador creyó pertinente de que no se considere el día que llega la cédula de notificación, sino al día siguiente de que ingresa la notificación electrónica a la casilla. 2 días siguientes, ¿no? Con esa atención que les he indicado. A ver, no llega la notificación que procede, aparte de que se alargue el plazo. Bueno, yo le voy a hablar desde el punto de vista civil. Si está fuera del país, lo primero que se tendrá que hacer es devolver la cédula, hacer la indicación que se encuentra fuera del país, y en torno a esto es de que se tendrá que presentar de repente algún reporte migratorio o de repente dentro de la copia del documento de identidad que aparezca que tiene un domicilio en el extranjero. Después de esto se tendrá que remitir un exhorto consular para efectos de su notificación, que es lo que establece el Código Procesal Civil para estos casos, y a través de la embajada de Perú en ese país se hará la notificación, se le hará llegar, pero todo esto cambia un poco los plazos para ello. A ver, a partir del tipo de notificación contabilizo el plazo para la apelación de la notificación de la casilla o de la notificación física. Mira, entiende algo, la notificación física se computa, el plazo comienza a transcurrir del día siguiente. Notificación física, del día siguiente. Notificación electrónica, entendamos, entra la cédula de notificación hoy, se comienza a computar el plazo a partir del día de mañana. Los 2 días que establece las 48 horas que establece el artículo 155. Los errores en la motivación generan, los errores en la motivación de hechos generan nulidad. Esa es la pregunta que me formulan. ¿Debe haber un nuevo pronunciamiento de la instancia precedente o estos errores pueden ser corregidos por el órgano de alzada? Hay que tomar en cuenta algunas cuestiones. El año 2014, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió una resolución administrativa la cual insta a los jueces revisores que procedan a pronunciarse sobre el fondo y eviten declarar la nulidad de las sentencias que son de su conocimiento. Y en ese sentido, esta resolución administrativa del 2014, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señala que claramente se debe evitar esto y pronunciarse sobre el fondo. En cuanto a errores de motivación, el juez revisor puede, si no coincide con lo que ha resuelto el juez de primera instancia en cuanto a la motivación, puede incorporar la motivación que considere importante. ¿Cuándo podría declarar nulidad? Por vicios insubsanables. Vicios insubsanables, ¿a qué nos referimos? Omisiones que había podido tener el juez de primera instancia. Por ejemplo, en torno a pretensiones que se hayan podido formular o aspectos medulares del escrito de contestación sobre los cuales no exista pronunciamiento alguno. ¿Esto para qué? ¿Por qué se hace esto? Porque si el juez revisor incorpora fundamentos, incorpora
argumentos que no han sido conocidos en primera instancia, se señala que se estaría vulnerando el derecho de esa parte procesal. Es por esto de que ahí había un supuesto en el cual se podía declarar nulo, pero principalmente en cuanto a errores de motivación de hechos, en base a esta resolución administrativa, el juez revisor tendría que pronunciarse en este aspecto. Déjenme revisar ahorita y si la tengo a la mano les voy a indicar el número de la sentencia del Tribunal Constitucional para que les pueda servir a ustedes en este aspecto para el cómputo del plazo de lo que es este tipo de impugnación. A ver, acá hay una. Respecto al cómputo del plazo que yo le expliqué, de impugnación debe tenerse en cuenta el ingreso del escrito hasta después de las 5 p.m. A ver, al respecto te indico lo siguiente, ¿no? El escrito se entiende que puede ingresar a las 5 de la tarde si lo presentas de manera física, puede ingresar a las 5 de la tarde o hasta incluso tiempo mayor si hay cola, supongamos, ¿no? Para ingresar. Se entiende que si ha ingresado ese día, si sea a las 6 de la tarde y se recepciona físicamente, esté ingresando en esa fecha. Porque, como te digo, las actuaciones judiciales se realizan hasta las 8 de la noche conforme lo señala el Código Procesal Civil. Pero en la mesa de parte virtual sí hay una disposición administrativa la cual señala y establece que escrito que ingresa fuera ya del horario de atención se entiende, o sea, estamos hablando para el cómputo del plazo fuera de la... ¿Cuándo acaba el día? Se entiende que acaba a las 12 de la noche. Si ingresa fuera de este horario, ya se entiende de que ha ingresado fuera del plazo. Incluso, te comento al respecto, que el Tribunal Constitucional habla que en torno con todo este tema que hubo del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que atenderse y darse las facilidades para ello. Pero en la resolución administrativa señala que escrito que ingresa posteriormente al horario de atención del Poder Judicial se entiende en la mesa de partes electrónica que se entenderá como presentado al día siguiente. Tienes que tomar en cuenta este aspecto. Muy bien. Ahora sí, creo que alguien quería formular una pregunta directa. Doctor Juan Orlando, lo escuchamos. Excelente, doctor. Doctor Juan Orlando, tener activo su cámara como los demás participantes que quieran intervenir. Creo que el doctor Marco también levantado su manito, pero... Por favor, Reider, ¿me ayudas a indicarme? Porque yo no puedo apreciar la relación de todos los participantes que han podido levantar la mano. Yo lo verifico, doctor. Sí, gracias. Yo le ayudo. Tenemos al doctor Juan Orlando Sisquén. Muy bien, escuchamos, doctor Juan Orlando. Doctor, buenas noches. Una consulta. En un juego de paz letrado, si un juez declara inadmisible una demanda pidiendo documentos para una asociación intestada como partidas, declaración jurada de bienes, todo ese asunto, ¿no? Y posteriormente pide en otra resolución, pide que se autentifiquen, que se agreguen las cédulas judiciales que ya se pagaron, ¿no? Sin haber admitido me la pedía sin haber admitido las demandas hasta declaración de dictos, publicación de dictos, sin haber admitido la demanda, que eso ya es al final, ¿no? Y posteriormente, en una tercera resolución me dice que no se ha presentado la partida, ¿no? Y nunca antes me la había pedido en sus dos anteriores resoluciones. ¿Puedo interponer una nulidad o debo necesariamente apelar? Recomendación, apela. Apela. ¿No? A ver, lo primero que tenemos que entender es de que la calificación de la demanda, en torno a su pregunta, la calificación de la demanda se hace en una sola oportunidad. Y hay sentencias de la Corte Suprema, la cual señala con claridad que la calificación de la demanda se realiza principalmente en una oportunidad en torno a los requisitos contenidos en el 424, 425, para efectos de la calificación de la demanda. A ver, dentro de lo que usted me narra, se calificó la demanda, te declararon inadmisible porque te faltaba el documento A o B. Ya, tú presentas el documento A y B al subsanar y te dicen, no, también faltaba este C. Bueno,
dentro de lo que se ha podido ver y que posteriormente, porque no presentas ese documento, te rechazan la demanda, dentro de ese gran marco que es el derecho de acceso a la justicia y lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, esa resolución incurre en nulidad. O sea, me refiero que sería nula porque afecta el debido proceso. Y esto hemos resuelto cantidad de casos porque se da mucho por los órganos de primera instancia en la sala en la cual laboro, como en otras salas, en las cuales por derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, esta resolución es declarada nula y se indica que se emita nuevo pronunciamiento en el supuesto que sea rechazada la demanda. Si te rechazan la demanda, yo te recomiendo que, preferible, apeles, pero no presentes una nulidad sobre esa resolución, sino espérate mejor para apelación, porque el juez que emite esa resolución tiene un concepto, tiene un criterio y finalmente yo considero que vas a perder más tiempo y gastar una tasa adicional pidiendo la nulidad que te la va a desestimar porque el manejo secreto. Pero tenemos que entender algo, el acto de calificación de la demanda, de acuerdo a lo que se ha referido por la Corte Suprema, se realiza en una sola oportunidad por alguna inobservancia en torno a los requisitos del 424 y 425. No puede realizarse en torno a valoración de pruebas que has presentado o algún tipo de circunstancias distintas a las exigidas en esta norma. Y si va a declarar improcedente la demanda, tiene que ser por los supuestos contenidos en el 427. En relación a tu pregunta, yo te recomendaría que esperes, que te rechacen y ándate directo a lo que es la apelación y estoy seguro que el órgano de segunda instancia te va a amparar tu pretensión y va a declarar la nulidad de esa resolución que te rechaza la demanda. Yo te recomendaría eso. Muy bien, hay otra pregunta, creo que han levantado la mano, Reader, si me podrías indicar. Sí, disculpe doctor si interactúan bastante, que nuestros estudiantes son así y hacen también más dinámico la sesión. Doctor Marco, adelante por favor. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Un par de preguntas, doctor, pero antes felicitarlo por la brillante exposición. Muy concreta. Doctor, una pregunta. Uno de los requisitos es el pago de la tasa judicial. Si esta fuera diminuta, es causal para declararlo inadmisible el recurso de apelación. Y la otra es, doctor, en el caso del agravio, ¿no?, que es otro requisito, muchas veces a veces se dice, por ejemplo, cuando la pretensión está dirigida a la defensa del derecho de propiedad, se dice, ¿no?, me causa agravio, ¿no?, la impugnada me causa agravio al derecho de propiedad, o cuando tiene contenido económico, dice, me causa agravio económico. O sea, una cuestión muy genérica. Esta invocación genérica también puede ser causal de inadmisibilidad del recurso de apelación. Gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a lo primero, ¿no? Si se acompaña una tasa diminuta, va a devenir en que se declare inadmisible el recurso a apelación. Y así hay pronunciamientos que se han emitido jurisprudencialmente. Se va a declarar inadmisible. Anteriormente a estas reformas que tuvo también el recurso a apelación en su anterior redacción, que fue, si mal no recuerdo, entre el año 2008 y 2009, el Código Procesal Civil, en ese sentido, era mayormente llevaba confusión porque si se acompañaba una tasa diminuta muchas veces se declaraba improcedente el recurso a apelación o no se permitía que se pueda reintegrar esta arancel judicial. Actualmente sí, si es una tasa diminuta porque de repente se has equivocado en la cuantía, te tienen que, en este caso, declarar inadmisible para que le puedas reintegrar el monto. En cuanto a lo segundo, el agravio, como lo indiqué, es muy genérico. Es muy genérico porque tú, como lo has señalado con claridad, puedes indicar a una afectación económica o a otro aspecto que lo puedes circunscribir a una cuestión más personal. Yo considero que dentro del agravio van incluidos los vicios o errores y principalmente lo que se va a revisar al momento de calificar todo el aspecto de procedencia del recurso de apelación son los errores. Y ahí tienes que ser claro. Error en cuanto a la interpretación de normas, errores adjudicando, errores improcedentes en cuanto al procedimiento
o errores en cuanto a la motivación de esa decisión si se trata de una sentencia. Más tienes que apuntar a eso, ¿no? En cuanto al agravio, sí, por lo general el recurso de apelación es más genérico en ese sentido, pero por eso todo el esfuerzo en cuanto a la fundamentación lo tienes que poner en cuanto a lo que son los vicios errores, que todo eso en conjunto, que principalmente va a ser revisado en torno a lo que es la procedencia. Eso es lo que te podría referir en torno a tu pregunta. Creo que hay alguien más, Raider, con la mano levantada. No, doctor. Adelante, por favor. Ya, muy bien. Entonces continuamos. Si existe alguna duda, por favor, con el mayor gusto continuamos. Yo encantado de poderla resolver. Muy bien. Como existe esa facultad para que el juez de segunda instancia, el juez revisor, tenga que pronunciarse en torno al recurso de apelación, existen limitaciones que tiene el mismo para ese pronunciamiento. Y hay principios que regula el Código Procesal Civil, como es este principio que están apreciando, que es el tantum devolutum quantum appellatum. ¿Qué implica el tantum devolutum quantum appellatum? Entendámoslo de la siguiente manera, más allá de lo que están leyendo ustedes. Entendamos como un marco que ponen las partes para el pronunciamiento que va a emitir el juez. Un marco del cual el juez no puede salirse o sacar la mano frente a ese marco que le han puesto las partes para el pronunciamiento que va a emitir en segunda instancia. Y es así, este principio se entiende y circunscribe que el pronunciamiento del órgano de segunda instancia se va a encontrar limitado y va a desplegar esa actividad de pronunciamiento sobre aquellos asuntos que por haber sido cuestionados, haber sido impugnados, forman parte de ese recurso. Y en tal sentido, el juez no puede irse fuera de ese marco. Y así, dichos asuntos o dichos parámetros establecidos en el cual el órgano jurisdiccional de segunda instancia se pronunciará exclusivamente en torno a lo que han planteado las partes, no permitiendo ese principio que se expida una resolución sin ceñirse a estos aspectos planteados por las partes. Porque recordemos que el recurso de apelación va dirigido en torno a los agravios y los errores que han planteado las partes, no a aquello que el juez considere, sino las partes dentro de ese principio positivo son las que imponen al juez los aspectos sobre los cuales se va a pronunciar. Revisen cualquier resolución de un órgano de segunda instancia. Va a empezar con los agravios, vicios, errores de la decisión. Y en base a eso, que ya planteó, ya delimitó en la parte introductoria de la resolución, emitirá los fundamentos respectivos para pronunciarse en torno a ese recurso de apelación. Y así, el juez revisor va a corregir lo decidido por el juez de primera instancia, tanto en la apreciación de hechos aportados al proceso y su calificación jurídica. Pero esta facultad se puede ejercer, como lo señalé, sobre los puntos concretos de la resolución que han sido expresamente impugnados que perjudican a las partes procesales. A ver, vamos a ver si existe otra pregunta. Sí, estoy tomando ese parámetro, Raider, dentro de lo que son los medios impugnatorios, algunas cosas la estoy indicando, pero si alcanza tiempo, resolveremos algunas cuestiones genéricas, ya no hay ningún problema. Muy bien, ahora vayamos a lo que es la prohibición de reforma en peor, que es otra limitación que tiene el juzgador. La prohibición de la reformatio imperius, o lo que es la reforma en peor, es aquel principio en la cual el juez revisor no puede afectar a la parte perjudicándola en cuanto a lo que ha obtenido la resolución en primera instancia. Y así es de que ese principio hace de que el juez revisor no pueda dictar frente al apelante solitario una resolución más gravosa para dicho litigante que motivó la impugnación de dicha decisión. Esta prohibición no será de aplicación si existe más de un solo apelante o si la parte procesal contraria también impugnado o tratándose de menores de edad. Estos serían en este caso las cuestiones en las cuales sí se podría romper ese principio de reforma en peor. ¿Y esto en qué tiene su justificación? En que la decisión adoptada no agrave la situación de lo que ya ha podido ser obtenido por el impugnante por el solo hecho de haber impugnado e impide el empeoramiento
de la situación jurídica frente al recurso que la ley le concede. Supongamos un ejemplo, para que podamos entender mejor este principio. Proceso de indemnización por daños y perjuicios. Se me otorga una indemnización ascendente a 100.000 nuevos soles por daños patrimoniales y extrapatrimoniales descritos en la sentencia. Muy bien. Demandante se encuentra conforme con esta decisión, no apela. Apela a la parte demandada. Va hacia el órgano de segunda instancia. El órgano de segunda instancia, si decide, por ejemplo, decide o observa alguna cuestión en la cual aumentar ese monto, no podría hacerlo porque la parte se siente conforme, consintió ese extremo y este principio de reforma en peor hace. ¿Sabes qué? Te puedo incrementar el monto, pero lo que no puedo hacer es ya disminuirlo en cuanto a lo que ya te ha beneficiado. Así sea alguna cuestión en la cual pueda querer efectuar algún tipo de regulación. Ese principio hace eso, que principalmente va dirigido a cuestiones cuantitativas, no cuestiones cualitativas. En tal sentido, si el demandante dentro del proceso de indemnización por daños y perjuicios deciden impugnar, el juez puede, en este caso, no puede disminuir lo ya obtenido. Puede incrementarlo, sí, eso sí puede hacerlo, pero no disminuirlo. ¿Cuándo se rompería esto? Esto se rompería si es que ese demandante también apela, si existe más de un apelante en ese sentido, y en este contexto se rompería esto también cuando se trate de un menor de edad, como señala la norma. Ahí se rompería este principio, que sería algo que va en beneficio de la parte que se encuentra conforme con esa decisión y no se le puede perjudicar en cuanto al monto que ya ha podido obtener. Muy bien, ahora pasemos a otra limitación que es, en este caso, el principio dispositivo. Que este principalmente lo tenemos que entender de la mano al principio de congruencia procesal, que traería una doble limitación, porque por un lado entendamos que el principio dispositivo, ¿qué implica? Que son las partes con sus peticiones las cuales impulsan el proceso y ponen en la pista sus peticiones para que el juez se pronuncie en torno a la misma. Y aquí la limitación que tiene el juez revisor es de que al momento de resolver un recurso de apelación, eso tendría una doble limitación, porque por un lado no puede emitir pronunciamientos sobre cuestiones no propuestas en la decisión, sino las cuestiones planteadas por las partes como lo he indicado, y no puede excederse de lo que ha sido materia del recurso de apelación y el agravio o fundamento del mismo, que estas serían las limitaciones establecidas para el juzgador, que constituyen expresiones de este principio positivo. También, en cuanto a la congruencia procesal, esto delimita también las facultades del juez de que el juez revisor únicamente tiene que pronunciarse sobre lo planteado por las partes. En el recurso de apelación, considerar lo que se ha dicho al momento de la demanda, de contestarse a la demanda, pero en este caso, en el caso de una apelación, del contenido del recurso impugnatorio respectivo. Ahora bien, refirámonos sobre los efectos en los cuales se puede conceder el recurso. Puede ser con efecto suspensivo, puede ser sin efecto suspensivo, puede ser sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida entre las diversas aristas que se pueden dar en cuanto al concesorio que va del juez. Con efecto suspensivo todos los entendemos que es de que el expediente se remite al juez superior y se suspende la ejecución de esa decisión hasta que lo que resuelva el superior jerárquico. Sin efecto suspensivo implica de que se va a mantener la eficacia de la decisión y lo que se va a hacer únicamente es remitir un cuadernillo con las piezas principales para que se pronuncie el superior, pero esa resolución va a seguir emitiendo sus efectos. Y esto implicaría una ejecución provisional sin perjuicio de lo que el superior jerárquico pueda resolver, ¿no? Se va el cuadernillo, pero esa resolución en el proceso sigue generando efectos hasta lo que resuelva el superior jerárquico, que puede confirmar, que puede revocar o puede anular esa decisión. Y sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, significa que el trámite de ese recurso de apelación se va a reservar hasta que se apele la sentencia. Es decir, si se concede una apelación con sin efecto suspensivo y con la calidad diferida,
Esto lo que va a hacer es de que necesariamente la parte apelante, supongamos de un auto que dispone la actuación de una prueba de oficio, esto lo que va a generar es de que ese pronunciamiento por parte del órgano de segunda instancia se tenga que dar exclusivamente si es que esa parte que apeló esa resolución también apele la sentencia. Porque en caso contrario que no apele la sentencia, como ustedes pueden ver, va a generar de que se cancele ese concesorio de apelación conforme lo establece la norma procesal. Muy bien, ahora refirámonos brevemente en torno a lo que es en ese supuesto el procedimiento que se sigue en torno a la apelación en segunda instancia. Muy bien, ¿va a darse un reexamen del concesorio por el juez revisor? Sí, claro, se va a dar un reexamen. Y recordemos que en tal sentido puede declarar inadmisible e improcedente la apelación si advierte que no se ha cumplido con los requisitos para su concesión, requisitos de admisibilidad y de procedencia. Recordemos, principalmente vamos a los requisitos de admisibilidad, como por ejemplo, la apelación se ha interpuesto de manera extemporánea, no se ha acompañado la tasa, o de repente, como lo preguntó algún participante el día de hoy, no se considere que se ha formulado correctamente el agravio del recurso de apelación. Y aquí esto tendría como circunstancia de que calificando ese recurso se declare nulo el concesorio y como consecuencia de ello también el oficio de elevación y se devuelva a primera instancia, y esto tendría como consecuencia de que esta resolución, la cual se ha apelado, surte efectos y ya pueda seguir su tramitación respectiva en el proceso. También la apelación de sentencias en los procesos de conocimiento abreviados. Y aquí hay una peculiaridad, y aquí debo mencionar algo, de que dentro de esta reforma que se ha dado en la ley 31.591, una de las cuestiones que se modificó fue en relación a lo que era la adhesión al recurso de apelación. Recordemos que la adhesión al recurso de apelación se daba justamente dentro del plazo de 10 días. Es decir, llegaba la apelación al órgano de segunda instancia y lo primero que hacía es correr traslado del recurso. ¿Para efectos de qué? De que la parte se pueda adherir. El Código Procesal Civil, dentro de todas estas reformas que se han realizado a los diversos artículos de apelación, ha quitado el término adhesión. Y así lo podemos ver en los diversos artículos y ya no existe adhesión al recurso, porque recordemos, ¿qué implicaba la adhesión? De que la parte podía acogerse a los fundamentos contenidos en el recurso de apelación. Si el demandado B decidía apelar la resolución por el fundamento A, B y C, al adherirme yo acogía ese fundamento A, B y C. Y si iba a poner algún argumento, tendría que ser en torno al fundamento A, B y C, no alguna cuestión distinta o nueva, porque la adhesión implica yo me adhiero a lo que ya se ha dicho, a lo que se ha indicado. Pero el legislador, por el poco uso de la adhesión, creyó pertinente retirarlo dentro de lo que es el recurso de apelación. Y actualmente no existe adhesión. Muy bien, entonces se confía el traslado por el plazo de 10 días, vencido el plazo, el proceso queda expedito para ser resuelto. En el caso de un proceso de conocimiento y abreviado. Pero antes de que se resuelva el proceso, se va a señalar día y hora para la vista de la causa. Se cumple el plazo de 10 días y se señala día y hora para la vista de la causa. La parte que quiere informar en ese momento, una vez notificada esa resolución que señala la fecha para la vista de la causa, tendrá que dentro de los 3 días de notificada indicar, señalar en este contexto que expresamente quiere hacer el uso de la palabra en ese momento. Y se le concederá para efectos de que haga el informe respectivo. Después de que se señala la vista de la causa y resuelta la apelación, aquí hay que tomar en cuenta algo. ¿Cuál es el plazo que tiene el juez revisor para poder emitir pronunciamiento de una apelación conforme lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial? Es el plazo de 15 días, que puede ser ampliado si se trata de un proceso complejo, pero para esto requeriría, si es una sala superior, que se autorice por parte de los otros magistrados la ampliación del plazo de 15 días a 15 días adicionales, que es lo máximo que se podría ampliar el plazo para emitirse pronunciamiento en ello. Muy bien, ahora refirámonos
a lo que es la apelación de sentencias en los procesos sumarísimos y de ejecución y no contenciosos. En este contexto, hay que tomar en cuenta de que el trámite al señalar el proceso de conocimiento abreviado es distinto aquí. Lo primero es que el plazo varía. Dentro de los 5 días ya no hay, en este caso, que se corra traslado del recurso de apelación, sino lo que va a caber aquí es ingresa el recurso, se recibe dentro de los 5 días, ya se procede a fijar fecha para la vista de la causa. Ya aquí hay 2 restricciones que hay para la vista de la causa. Lo primero es de que no puede haber alegaciones de hechos nuevos en este tipo de procesos y la notificación de la vista de la causa se hace con anticipación, pero aquí también puede efectuarse el pedido de hacerse informe oral durante la vista de la causa, igual que en el caso anterior, dentro de los 3 días de notificado. La resolución definitiva se expide dentro de los 5 días siguientes de la vista de la causa. ¿Qué podríamos indicar en torno a estos medios impugnatorios y lo que trae la oralidad en el proceso civil? Que es importante que lo digan. Lo que hace el proceso civil actualmente, procesos que se aplican a la oralidad en cuanto a la actividad que hace el órgano de segunda instancia, es de que, llegada a la vista de la causa, va a existir un auto el cual va a indicar lo que son las cuestiones controvertidas, de acuerdo a las pretensiones impugnatorias que han sido planteadas. Es decir, apelo por el aspecto A, el aspecto B, que eso es lo que se extrae. ¿Para efectos de qué se hace esto? Se establecen las cuestiones controvertidas o en torno a las pretensiones impugnatorias, para efectos de que el debate se realice en torno a aquel aspecto que ha planteado la parte impugnante, no se vayan a otras cuestiones distintas o diferentes. Esto cambia completamente cuando nos referimos a la apelación de autos sin efecto suspensivo. ¿Y a qué conlleva esto? Esto conlleva que en toda clase de procesos, tratándose de autos sin efecto suspensivo, se va a formar el cuaderno y este va a ser remitido al juez revisor. Ya el Código Procesal Civil habla de la formación de un cuaderno virtual y CD. El cuaderno virtual se está dando ya en los procesos civiles, se está aplicando el expediente electrónico. En este contexto se está aplicando el expediente electrónico y aquí ya inmediatamente, como se está dando en muchos casos de lo que estamos viendo en la sala superior en la cual trabajo, ya llega el expediente electrónico y ahí está el recurso de apelación y simplemente se resuelve dentro del sistema informático. 2 cuestiones aquí. Una vez que llega, se va a resolver una apelación sin efecto suspensivo, esto indicará que el proveído que se va a dar a esto es de que se dejen los autos en despacho para resolver. Es decir, automáticamente ingresa y se resuelve. Y no hay informe oral cuando se trata de una apelación sin efecto suspensivo, pero hay la excepcionalidad de que el juez puede de oficio citar a los abogados si considera que hay una cuestión específica contenida en la resolución apelada sobre la cual quiere algún tipo de información al respecto. Muy bien, vamos a, antes de pasar a este punto, acá veo una pregunta y concedemos, antes de hablar de la casación, concedemos el uso de la palabra porque hay un participante que quiere hacer alguna pregunta. La pregunta que me hace es la siguiente, ¿está de acuerdo que basten 2 votos conformes para que exista resolución de fondo? Bueno, en relación a ello, hay una cuestión acá, ¿no? Justamente me das paso a que pueda, y te agradezco la pregunta, a que pueda referir que dentro de esta ley 31.591 también se modificó el artículo 144 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en la actual redacción señala lo siguiente: en las salas de la Corte Suprema, 4 votos conformes hacen resolución. En las salas superiores, 2 votos conformes hacen resolución. Tratándose de sentencias de segunda instancia en materia constitucional, en las salas superiores se requieren 3 votos conformes para hacer resolución, salvo las excepciones que señala la ley. Los votos, incluso los singulares y los discordantes, se emiten por escrito con firma de su autor. Todos se archivan juntos en una copia de la resolución. Bueno, ¿cuál era la problemática que se da en torno a esto? Yo sí estoy de acuerdo en cuanto a que sean 2 votos conformes. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla.
de que muchas veces, principalmente te hablo de cortes superiores en las cuales existe una sola sala civil, se tendría que convocar a un magistrado de otra especialidad y con todo esto dilata y genera de que el proceso se pueda de repente extender más de lo debido y afecta principalmente al litigante, con todo el aplazamiento y las circunstancias que puedan darse en torno a contabilizarse nuevamente los 15 días para efectos de que ese magistrado discordante, a que ese magistrado que va a resolver esa discordia que se ha presentado pueda emitirse pronunciamiento al respecto. Muy bien, aquí, ¿cuáles serían los medios probatorios que según el Código Procesal Civil pueden ser presentados con recurso de apelación? Con el recurso de apelación, y si esta audiencia de apelación es similar o diferente a la audiencia de primera instancia. A ver, hay que entender algo. Si se ofrecen medios probatorios dentro del recurso de apelación, hay que tomar en cuenta todas las limitaciones que se hacen para la presentación de los medios probatorios, que tiene que seguir por 3 parámetros. El primero tiene que ser pertinente a lo que se debate en el proceso, tiene que denotarse esa pertinencia, esa utilidad y esa conducencia de ese medio probatorio. Pero, en ese sentido, lo que se va a hacer es calificarse ese medio probatorio que ha sido de repente ofrecido dentro del recurso de apelación, tendrá que ser verificado antes de realizarse la vista de la causa. Y en ese sentido ya va a haber un pronunciamiento si se acoge ese medio probatorio o no ofrecido en segunda instancia. No propiamente se va a dar, como tú señalas, en una audiencia en primera instancia, sino en segunda instancia lo que se va a dar es que se va a emitir un auto respectivo. Porque se entiende que adherido al recurso de apelación va a ir indicado ese medio probatorio. Pero supongamos que se trata de un medio probatorio extemporáneo que no se ofrece dentro del recurso de apelación, sino en un escrito ingresado en segunda instancia. Si se da ese caso, también puede darse el pronunciamiento en un auto antes de la vista de la causa, o de repente también se puede dar el pronunciamiento dentro de la propia audiencia de vista de la causa. Recordemos algo, y quiero que te quede esto claro. Es importante de que, por ejemplo, en el caso de la actuación, si los jueces revisores deciden actuar una prueba de oficio, lo tendrán que hacer dentro de la vista de la causa. ¿Y cómo se desarrolla esto? En el caso de que el juez, los jueces revisores, la sala superior, decide actuar un medio probatorio oficioso. Si se trata de una prueba documental, se indicará lo pertinente dentro de la vista de la causa y se incorporará la prueba o se harán las gestiones para ello. Pero si hablamos de un medio probatorio, el cual requiere una actuación posterior, es decir, estamos hablando de otro tipo de prueba no documental, como por ejemplo, una prueba pericial, una inspección judicial, que podría darse en ese contexto, lo que va a generar esto es de que esta prueba sea actuada en una audiencia únicamente por parte del tercer juez del colegiado, el menos antiguo. Y así se va a tener que realizar una audiencia aparte para dichos efectos. Muy bien. Y ya las preguntas las dejo para el final para poder acabar ya con este tema y hablar brevemente de la queja, ¿ya? Para poder concluir como deseo con todos los medios impugnatorios. Les agradezco sus preguntas, pero quiero concluir dentro de lo que se me ha indicado estos temas en torno a lo que son los medios impugnatorios. Bueno, muy bien, ahora refinamos la casación. Es un recurso de carácter extraordinario porque va a propiciar el juzgamiento de las resoluciones que emiten las salas superiores civiles para verificar si en ellas ha aplicado correctamente o no las normas positivas en materia civil y si en caso pueden hacerse las correcciones pertinentes. Primer limitación del recurso de casación. Va a haber únicamente cuestión de derecho. No se van a ver cuestiones de hecho ni tampoco en torno a lo que es actividad probatoria. Únicamente se va a verificar cuestiones de derecho. Por eso se habla de un recurso extraordinario. Un recurso extraordinario porque se encuentra delimitado en torno a causales claras, rígidas y establecidas en este contexto. Se trata también de un recurso formal
porque para su planteamiento el código establece con detalle no solo los requisitos de admisibilidad y procedencia, sino señala las causales que pueden invocarse por el que promueve este recurso de casación. También esto va a generar que se dé un debate central en torno a esas causales de casación. No otras cuestiones, sino las causales que han sido planteadas. Y es por esto que la casación es muy formal en torno a las causales y los efectos que se pretenden en torno a las mismas. Y por eso, como se señala en esta diapositiva, todo esto lo diferencia de los otros recursos regulados en el ordenamiento procesal, los cuales hemos visto que no tienen estas condiciones y estas características. Muy bien, ahora vamos a hacer la comparación en torno a las causales que existían anterior a la modificación que se dio por la ley 31.591, vigente desde el 26 de octubre del año pasado. Lo primero es de que estas causales van dirigidas hacia lo que es la infracción normativa y hacia lo que es el apartamiento inmotivado de un precedente judicial. ¿Qué entendemos por infracción normativa? Entendemos por la infracción a la norma, que implica la aplicación indebida, la interpretación errónea, la inaplicación de una norma, pero al ser el término tan amplio de infracción normativa, no tan solo permite normas de derecho material, sino también normas procesales, que era la limitación que existía antes de esta modificación. En tanto, a lo que es el apartamiento inmotivado de un precedente judicial, implica que un juez sin motiva puede no aplicar un precedente dentro de los 10 que ha establecido la Corte Suprema, como por ejemplo cuando no corresponde al caso o considera que puede apartarse del mismo por determinadas circunstancias que se han dado en ese caso en concreto que está conociendo. Así también, esta norma anterior hablaba de fines los cuales hablaba de una adecuada aplicación del derecho objetivo al caso en concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema, porque recordemos que estableció como una suerte de ventana un certiorari atípico. Les recuerdo que era el certiorari. El certiorari es lo que se aplica en el sistema del common law, como en el caso de la Corte Suprema norteamericana, en la cual la Corte Suprema elige los casos que va a conocer. Casos por su relevancia, en los cuales no existe un recurso de casación, sino que la Corte Suprema lo escoge por la trascendencia para resolver. Y es así que aquí, pese a que el recurso de casación no cumpla con los requisitos previstos, los requisitos formales, puede concederlo excepcionalmente si se cumpliera con sus fines. Quiere una adecuada aplicación del derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia, que es lo que se señala por el artículo 392. Muy bien, de esas causales que vimos, que eran dos, que es la infracción normativa y el apartamiento inmotivado de un precedente judicial, estas son las nuevas causales que se han establecido, que actualmente nos referimos a 5. Que la primera dice si se han expedido la resolución con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Es decir, ya le da un poco el marco constitucional para efectos de esta causal casatoria. Por otro lado, también señala si se deriva de la inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad. Claramente, sancionadas con nulidad. Normas expresas procesales que sancionan con nulidad. ¿Y esto en qué implicaría, no? La otra norma, como decía, la infracción normativa era más amplia. Ahora lo que ha querido el recurso de casación es poner mayor detalle en cuanto a lo que son las causales, a lo que son las causales específicas en torno a este ámbito, en torno a este aspecto que estamos viendo a continuación. Se importa, también se señala una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Está repitiendo un poco lo que contenía esa causal de infracción normativa. Si ha sido expedida por una falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor. También va a errores incogitando. Es decir, acá podemos identificar
errores en cuanto a errores injudicando, como claramente podemos ver, identificamos errores improcedendo, hasta podemos observar errores improcedendo en este segundo inciso de esta norma. También errores en cuanto a la motivación y finalmente si se aparta las decisiones vinculantes, ya no tan solo de la Corte Suprema, sino del Tribunal Constitucional. Y estamos hablando de los precedentes constitucionales vinculantes, que recordemos, los cuales tienen carácter erga omnes y se aplican a todos, hayan o no participado en el proceso, que esa es la característica principal que tienen los precedentes expedidos por parte del Tribunal Constitucional. A tomar en cuenta este aspecto referido en este contexto. Muy bien, esas son las causales actuales. También se establece presupuestos de procedencia. En este contexto hay que tomar en cuenta de que estos nuevos presupuestos no se encontraban regulados en la norma anterior. Y hablemos de algunos de ellos y considero que son los más controvertidos y una pregunta en este contexto. La primera que señala es, en la sentencia o autos se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero. ¿Qué implica esto? Esto implica, y esto conllevaría ¿a qué? A que si no llega la pretensión a arribar a esa cuantía, no se permita la interposición del recurso de casación. Es decir, aplica lo que se conoce en doctrina como la summa gravaminis, establecer una cuantía determinada para efectos de que corresponda el recurso de casación. Yo debo comentarles en tal sentido que el día de hoy también el Congreso propuso y salió la ley 31.699, la cual optimiza el recurso de casación en la nueva ley procesal de trabajo y también establece este aspecto relativo a lo que es la summa gravaminis, porque también establece una cuantía para acudirse al recurso de casación en materia laboral. Y justamente en relación a este aspecto de la summa gravaminis, también se establece una cuantía determinada para efectos de poder alcanzarse lo que es la casación en este tipo de procesos de naturaleza laboral. Es claro, a ver, perdón, me adelanté mucho, volvamos aquí está. El otro aspecto dentro de estos presupuestos que se exige para la procedencia del recurso de casación es el relativo a que el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia, lo que se conoce como el doble conforme. Al respecto, yo tengo mis reparos en torno a que se haya considerado el doble conforme como un presupuesto para el recurso de casación, porque principalmente considero que debió existir un periodo de vacatius legis al respecto para que se pueda aplicar esta norma. Principalmente, ¿por qué? Entendamos algo, ¿no? Muchas veces, principalmente en lugares alejados del país, existen salas superiores o jueces especializados, los cuales no prestaban tanta atención en cuanto a los efectos que va a tener ese pronunciamiento de segunda instancia. No se interiorizaba un poco el sentido de que esa decisión, se decía muchas veces, no va a ser revisado por el otro juez, pero no se ponía mucho reparo en torno a que ese pronunciamiento, como lo establece actualmente la norma, va a ser ya de cierre. Puede ser objeto de que el juez de segunda instancia simplemente decida confirmarlo y ahí queda. La parte se encuentra atada de brazos y no existiría, en este caso, ya más opción, pese a que puedan existir algún tipo de errores en cuanto al pronunciamiento de segunda instancia. Y es que yo considero que principalmente se debió más socializar esta nueva causal, este nuevo presupuesto, para recién aplicarse después de un tiempo. Porque aún se siguen presentando recursos de apelación que presentan errores en cuanto a ello. Decisiones las cuales han sido confirmadas,
En este contexto, se siguen apelando, se siguen presentando casaciones, las cuales son declaradas improcedentes por esta nueva norma. Y asimismo, también un tercer supuesto es de que el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. Claro, eso lo establecía la norma anterior. Nunca vas a poder presentar casación contra una resolución que tenga, que ahí así, que declare nula la sentencia de primera instancia. Pero lo que principalmente debemos poner atención son a la summa gravamen y al doble conforme. Ahora bien, también se establece que si se incumple con el artículo 386 o se invocan causales distintas, la sala superior puede, señala así, la sala superior puede rechazar el recurso e impondrá una multa no mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa. Es decir, el 386 del Código Procesal Civil es el que señala todos los aspectos que vimos anteriormente. Habla de la summa gravamen, del doble conforme y que no se trate de una sentencia que tenga efecto anulatorio sobre la cual se interpone el recurso de casación. Es importante también tomar en cuenta de que habla de una multa, es decir, está siendo más rígido con las partes las cuales van a poder en este contexto ya tener algún tipo de reparos de interponer libremente el recurso de casación. Por otro lado, si se invoca el artículo 387, articulado el cual habla de la procedencia excepcional y señala que excepcionalmente es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos por el artículo 386. Lo que estamos viendo en la parte sombreada de color plomo, y la cual señala que cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, es decir, señala que puede haber una procedencia excepcional del recurso de casación cuando lo que se quiera centrar es, en este caso, el desarrollo de doctrina jurisprudencial. Claro, en cuanto a las causales de casación, las que hemos visto, no tienen que darse las tres, puede darse tan solo una de ellas o las tres. No necesariamente tienen que dar las tres, puede ser una de ellas. Por ejemplo, no pasa el recurso de casación el filtro de el doble conforme o no pasa el filtro de la summa gravamen. No se requiere que se cumplan con las tres, sino necesariamente con una de ellas. Por otro lado, si se interpone el recurso de casación contra la sentencia de doble conforme, ello dará lugar a la aplicación de una multa. Claro, reparemos un poco de que específicamente la multa habla y refiere en caso que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Es decir, el recurso de casación tendrá que ser calificado como que tenga un efecto malicioso o temerario en cuanto a la redacción, en cuanto a la actuación que haya podido tener dentro de ese recurso. No va a ser que automáticamente no cumplo con los tres supuestos o con uno de los tres supuestos, esto va a hacer que automáticamente se me multe. Yo les comento que en el caso de la sala superior, en la cual me desenvuelvo, estamos siguiendo el criterio de no aplicar multa hasta que se observe cómo ha sido la conducta de esa parte en torno al recurso de casación en este ámbito, ¿no? Muy bien. Otro aspecto es de que debe, sin perjuicio de lo que señala el artículo 387, que habla de la procedencia excepcional, sin perjuicio de señalarse y justificarse la causal que corresponda, conforme al artículo 388, el recurrente debe consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. Claro, si se da esta eventualidad en la cual no cumple con el filtro y lo que se quiere es que se siente una doctrina jurisprudencial, se tendrá que desarrollar de qué manera se va a dar esto, de qué manera va a influir esa doctrina jurisprudencial y en qué concepto o de qué modo se podría variar ese criterio. Muy bien, ahora vayamos a lo que es ya las causales de improcedencia de este recurso de casación. Muy bien, ¿cuáles son las causales de improcedencia
de este recurso de casación. Las que vimos anteriormente son para rechazarse el recurso. Ahora vayamos a lo que son las de improcedencia, que señala que el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia si ésta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso. Doble conforme, o si se invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos del recurso de apelación, es decir, cuestiones las cuales hayan tenido un antecedente del recurso de apelación que tienen que ser trasladadas en cierta manera, hayan sido denunciadas primero el recurso de apelación y que puedan ser recogidas en la casación si consideran que ha tenido un criterio errado, si ha habido un error en judicando propiamente. Por otro lado, si se hubiera desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. Es decir, se tiene que tomar en cuenta ya la jurisprudencia que ha sido establecida por parte de lo que es la Corte Suprema en cuanto a lo que es este recurso de casación. No se cumplan los requisitos de causales previstas, carezca manifiestamente de fundamentos. Y acá hay una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, que la resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de 20 días con el voto conforme de 3 jueces supremos. Ya no se requiere para lo que es la calificación del recurso, lo que son 5 jueces supremos. Antes de pasar a lo que es el recurso de queja, quiero incidir también en una cuestión que se ha modificado en el artículo 394 del Código Procesal Civil en torno al recurso de casación, que señala que una vez que se declara procedente el recurso de casación, se hace la calificación de este recurso, se señala en el segundo punto del 394 que vencido el plazo se señala día y hora para la audiencia de casación con citación a las partes apersonadas. La audiencia se instalará con la concurrencia de las partes que asistan, quienes pueden informar sin necesidad de que pidan el uso de la palabra. En todo caso, la falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente dará lugar a que se declare improcedente el recurso de casación. Es decir, está hablando de una audiencia, y si la parte que interpone el recurso de casación no acude a esa audiencia para verse la casación, como en el ámbito penal, esto dará lugar a que se dé la situación de que no existe un pronunciamiento del fondo del recurso y se quede improcedente el mismo. A tomar en cuenta este aspecto importante que considero. También habla sobre los medios de prueba en torno a la casación y señala los únicos medios de prueba que son procedentes, lo señala el artículo 395, son los documentos que acreditan la existencia del precedente judicial o de la ley extranjera en este contexto, ¿no? Y la ley extranjera señala la ley extranjera y su sentido en los procesos sobre derecho internacional privado. Esto es lo que señala esta norma. Muy bien, refirámonos ya para cerrar el tema del día de hoy en torno a lo que es el recurso de queja. Acá hay algo importante que se relaciona al recurso de casación. Anteriormente a esta reforma, no correspondía el recurso de queja en torno a la declaración de improcedencia de lo que era el recurso de casación. No correspondía. Actualmente, dado que ya la sala superior no hace de una suerte de mesa de partes, sino que así era anteriormente, estamos hablando de que la sala superior simplemente se presentaba el recurso de casación, lo único que hacía de repente es ver de que se interponga en el plazo y lo remitía a la Corte Suprema. La Corte Suprema es encargada de calificarlo. Actualmente la sala superior va a calificar el recurso de casación y si en caso se da el supuesto de que lo declara improcedente el mismo, podemos acudir en queja actualmente. Y entonces el recurso de queja corresponde contra la resolución que declara inadmisible o improcedente el recurso de apelación o de casación. También corresponde cuando la resolución que concede la apelación es en efecto distinto del solicitado. Y aquí
el órgano jurisdiccional va a emitir pronunciamiento, el órgano jurisdiccional en grado, distinto al que emitió esa resolución denegatoria del recurso de queja. El recurso denegado por parte del inferior jerárquico en un efecto distinto al solicitado también puede ser objeto de ello, ¿no? Y a través de este recurso de queja no va a existir un pronunciamiento de fondo sobre esa resolución, sino únicamente sobre la concesión o no del recurso de apelación o ese concesorio en efecto distinto al solicitado. Y ahí vemos, a ver, ahí está, todo el trámite que se da en torno al recurso de queja. Lo primero es de que puedo referirles, adicional a lo que se establece dentro de la diapositiva, que es un recurso netamente formal, porque se requiere para la presentación del recurso de queja de que también cumplamos con señalar el agravio y el viso error, pero principalmente tenemos que cumplir con algunas cuestiones, que es acompañarse la resolución denegatoria del recurso de apelación o la que me concede en efecto distinto al solicitado, la copia del recurso de apelación, las cédulas de notificación para verificarse el cómputo de los plazos, entre otras piezas, pero las cuales exigen que tiene que ir con la firma del abogado que está interponiendo el recurso de queja. Se puede interponer ante el juez que nos emitió esa resolución denegatoria del recurso de apelación o con efecto distinto, siempre y cuando, como lo señala esa parte, se trate de un órgano jurisdiccional distinto a Lima y Callao. O, es decir, en provincia se puede interponer ante el mismo órgano jurisdiccional para efectos de que lo remita vía courier hacia su superior jerárquico. Ellos serán los encargados de remitirlo. ¿Puede declararse fundada la queja? Sí, se puede declarar fundada y se indicará, en este caso, el efecto que debió concederse, y como consecuencia de ello es de que este órgano jurisdiccional de segunda instancia que se pronuncia va a prevenir y conocerá ya de lleno el recurso de apelación. Si se declara infundado del mismo, se va a comunicar al órgano inferior y se le notificará a las partes la decisión, y adicionalmente se condenará al recurrente al pago de las costas y costos con una multa entre 3 a 5 URPs. Hay que tomar en cuenta también que excepcionalmente, a pedido de la parte y previa prestación de una contracautela fijada provincialmente, el juez de la demanda puede suspender el proceso principal a través de una resolución fundamentada y recurrible por la interposición del recurso de queja. Muy bien, gracias. Ahora sí, si existe ya para cerrar algún tipo de pregunta, ya por cuestión de tiempo, por favor, les pediría que me la puedan hacer directamente para avanzar más rápido en torno a las dudas que hayan podido quedar. Ahí tienen mi dirección, si existe alguna cuestión inicial para que me puedan escribir. Gracias. Excelente, doctor. Damos pase solamente a participantes que no hayan intervenido. Tenemos a la doctora Sonia. Doctora Sonia, adelante, por favor. ¿Está activo su audio? Doctora Sonia. No, no está. Bueno, doctor, estamos dando pase nada más, doctor Marco, a los participantes que no hayan intervenido. ¿Está bien? Esperamos su comprensión para que sí intervengan. Huawei. Ahí está. Sin perjuicio, disculpa, Reider, que te interrumpa. Sin perjuicio de ello, he dejado mi dirección de correo. Si existe alguna cuestión, yo les responderé en el transcurso de la semana, ya para resolver algún tipo de duda que haya podido quedar. Les estoy dando esa opción para que se pueda responder si existe alguna duda adicional que no se haya podido responder hoy día. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Se había dado pase a Huawei. Por favor, diga su nombre y adelante. Es una pregunta, ¿sí?